Mateo 7, por favor, versículos 15 al 20. Mateo 7, Matthew 7, 15 through 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Que oremos, por favor. Nuestro Santo Padre, te damos muchas gracias. Gracias infinitas por tu gracia. Y ahora, Señor, nosotros te suplicamos que tu gloria sea vista, que nosotros te reconozcamos como tú eres, un gran Dios, también un Dios que es muy personal. Y Señor, nosotros te pedimos que tú nos toques esta noche. Y además nosotros una vez más te suplicamos por la salud de nuestra hermana Sandra, que tú la toques. Y en verdad, Señor, que tú seas el médico por excelencia que tú eres, que tú toques su vida, que ella te dé gloria por la sanidad que nosotros sabemos que tú puedes conceder. Ahora, Señor, nosotros te pedimos que aprendamos, pero también que nosotros no solamente seamos oidores, sino también hacedores de la palabra. En tu nombre nosotros te lo pedimos. Amén. Probablemente no hay ningún mensaje que tengo más para cubrir que este mensaje. Sin embargo, yo quiero salir a una hora decente, entonces vamos a ir rápidamente. La primera palabra que nosotros vimos en la mañana es la palabra guardaos. Guardaos. Y si ustedes se acuerdan, la palabra guardaos aquí quiere decir que nosotros controlemos nuestra mente, que nosotros dominemos nuestra mente. ¿Hay alguien que tiene un problema con esto? Yo tengo muchos problemas con esto. Dominar la mente. Especialmente, tengo que confesarles, tengo más dificultades con dominar mi mente cuando yo estoy tratando de crecer espiritualmente. Cuando estoy leyendo la Biblia, yo pienso en docenas de cosas. Y cuando yo me arrodillo a orar, yo pienso en muchas cosas. Dominar la mente. La Biblia nos dice que en Romanos capítulo 12, ustedes no necesitan buscar el pasaje, pero es un pasaje bien conocido, hasta un mensaje memorizado. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos presentar a Dios un Dios que no es presente, un Dios que nosotros no vemos, un Dios que es espíritu? ¿Cómo podemos presentar nuestros cuerpos? Es como los niños que se preguntan, esos fondos que nosotros recolectamos para Jesús, ¿cómo? Y hasta los niños piensan que don Álvaro tiene acceso directo a Dios para llevar las ofrendas a Dios, o hermana María que toma las ofrendas después del culto y habla con Dios. Aquí es, ¿cómo presentamos nuestros cuerpos? Pues versículo 2 nos dice, no os conforméis pues a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Necesitamos dominar la mente. Que no pensemos por un momento que nosotros somos pasivos. Aunque nuestro Dios es 100% soberano, su soberanía nunca actúa en una forma para remover nuestra responsabilidad. Nosotros somos responsables. Nosotros tomamos decisiones y nosotros somos responsables por las decisiones que nosotros tomamos. Entonces es un mandamiento de controlar la mente. Ahora, Cristo y los otros escritores de la Biblia usan esta palabra en varios sentidos. Y yo quiero examinar 5 de los sentidos rápidamente. Número 1, en Mateo capítulo 6, por favor,
Mateo 6, versículo 1, la Biblia dice, guardaos. También en versículo 6 nosotros vemos nuevamente, un momento, 16:6, Mateo 16:6, guardaos, 16:6, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Cristo constantemente está advirtiendo a sus discípulos de guardarse de la gente religiosa de su día. Y cuando nosotros hablamos de los fariseos, que entendamos algo, estamos hablando de lo mejor. No estamos hablando de una basura no, estamos hablando de gente seria. Ellos perseguían su justicia seriamente. Eso fue su problema. Ellos perseguían su justicia. Ellos pensaron que a través de sus hechos que ellos pudieron agradar a Dios. Y Cristo nos advierte de que nosotros guardarnos de la levadura de los fariseos y de los escribas. Eso aparece muchas veces en la Biblia. Número 2, y esto es importante en Lucas capítulo 17. Yo quiero que todos veamos este pasaje, Lucas 17. Porque también Cristo va a decir que nosotros miremos por nosotros mismos. Pero esta frase, que miremos unos por nosotros mismos, es la misma frase en el idioma original que es traducido en Mateo, guardaos. La misma frase. Y la Biblia dice, mirad por vosotros mismos. Qué interesante. Nosotros debemos vigilar por nosotros. Debemos preocuparnos por nosotros. Y aunque en verdad yo presento unos problemas en el cristianismo hoy en día, en el evangelismo hoy en día, en las iglesias evangélicas, tengo que confesarles que mi mayor preocupación soy yo. En verdad, hermanos, me preocupo por mí. Me preocupo por mí. Cristo aquí advierte que nosotros nos guardemos de nosotros mismos. Nosotros somos nuestros peores enemigos. Satanás no tiene ninguna entrada sino por la pecaminosidad de nuestro ser. Entonces, debemos mirarnos a nosotros mismos. También en Lucas capítulo 21, versículo 34, Cristo una vez más dice, Lucas 21, 34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. A los discípulos Cristo dice, mirad por vosotros mismos. Hermanos, somos tan dados a juzgar a los demás. ¿Y qué dijo Cristo en el Sermón del Monte? Antes de juzgar a los demás, debemos empezar con un buen juicio de nosotros mismos. En vez de tratar de sacar, ¿qué dice la astilla en el ojo de nuestros hermanos? Cuando nosotros en verdad tenemos una viga que sale, sería una locura. Y muchas veces nosotros vemos todos los problemas, aún de otras iglesias o aún de otros hermanos. Y en verdad nosotros tenemos una viga en los ojos. Entonces, guardaos de nosotros mismos. Número 3. Nosotros debemos guardarnos para recibir correctamente la palabra de Dios. Me gustaría que nosotros veamos el libro de Hechos. El libro de Hechos. Hechos capítulo 8 y versículo 6. Hechos 8, versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las cosas o las señales que hacía. Esa frase, escuchaba atentamente, controlando la mente. Una pregunta, ¿por qué perdemos bendiciones en la iglesia?
Porque nosotros no controlamos la mente. Mañana tengo que hacer esto y el otro y el otro y el otro. Yo no sé cómo voy a hacer todo lo que tengo que hacer mañana. Yo no sé cómo voy a hacerlo. Y muchas veces nosotros perdemos bendiciones. Este pueblo que recibió a Cristo porque ellos escucharon ¿cómo? Atentamente. Ellos dominaron sus mentes para recibir la palabra de Dios. O capítulo 16, versículo 14. Capítulo 16, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. La misma frase, guardarse. Ella se guardó, y por haber guardado su mente, por haber controlado su mente, ella recibió la palabra de Dios y fue salva. Entonces, debemos guardarnos para recibir la palabra. Nosotros vimos en la mañana, y no quiero ver el pasaje, pero también debemos guardarnos para advertir a los pastores de los peligros de falsos profetas. Dios advirtió mediante el apóstol Pablo que la iglesia, que los pastores se cuiden o se cuidaran de su rebaño de los lobos rapaces. Ese pasaje es Hechos 20. Pero finalmente, para este punto, yo quiero que todos veamos 1 de Timoteo 1:4. Porque si nosotros en verdad queremos guardarnos, ¿cómo? Unos dirán, podemos guardarnos solamente al estar en las cosas de Dios. Mi pastor nos enseñó que la actividad nunca es un sustituto para la espiritualidad. Es posible ser muy activo y caer en adulterio. ¿Saben ustedes que hay pastores? Hay pastores bautistas, hay pastores fundamentalistas, hay pastores buenos que han predicado fielmente la palabra de Dios, activos, tan ocupados en las cosas de Dios, sin embargo tienen tiempo para caer en el pecado. ¿Cuántos han escuchado de un pastor que ha caído en adulterio? No estamos hablando de un pastor falso, estamos hablando de un buen pastor. ¿Cuántos? Todos. Entonces, no es estar en las cosas de Dios. Eso es superficial. Eso en verdad no toca lo profundo. Es posible ser activo y en verdad no evitar el pecado, la tentación. 1 de Timoteo nos dice exactamente qué necesitamos hacer. Timoteo es un pastor joven y el apóstol Pablo le dice en versículo 4, ni presten atención a fábulas. ¿Ok? Fábulas, chismes, relatos, historias y a genealogías interminables que no tienen fin, argumentos que son circulares, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Esa frase, ni presten atención, es la misma frase que hemos visto. Lidia prestó atención. Los de Samaria prestaron atención. Ellos guardaron la mente. Y aquí en versículo 4, la Biblia dice, no debemos prestar la atención a las fábulas, a esas cosas, sino ¿qué debemos hacer? Pues por favor, en versículo versículo 4, la última parte. Edificación de Dios que es por la fe, así te encargo ahora. ¿Qué es fe? La palabra de Dios es fe. Vamos a seguir aquí. La Biblia dice, pero el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Versículo 8.
Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Versículo 10. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. Capítulo 4, por favor, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Versículo 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, guardarse. La misma frase, guardarse y de la doctrina. Y de la doctrina. En verdad, la importancia de sana doctrina no se puede sobredestacar. Lo que va a evitar que nosotros caigamos en las mañas de Satanás es por vigilar, enseñar y practicar sana doctrina. No es suficiente solamente escucharlo. Tenemos que ser hacedores de la palabra también. ¿Ok? Entonces, eso es el significado de la palabra guardaos. Ahora, este asunto del fruto. Tengo unos comentarios y vamos a estar en Juan 15, John 15. Nosotros vimos que Cristo está concluyendo su mensaje, el Sermón del Monte. Y en esta conclusión, Él nos ha advertido del peligro del camino espacioso. Y Él nos manda que nosotros entremos por la puerta estrecha. En versículos 15 al versículo 20, Cristo destaca cuál es el carácter de aquellos que han entrado. Sabiendo que muchos dirán, yo he entrado. Yo soy cristiano, yo me acuerdo del día que yo me arrodillé, yo me acuerdo del día que yo levanté la mano, yo me acuerdo del día que yo fui bautizado. Y Cristo dijo, ninguna de esas cosas tienen valor para mí. Lo que vale para mí es la evidencia de su nueva vida. Y la evidencia es fruto. Y el fruto es para la gloria de Dios, pero además el fruto es para los hombres. Porque la Biblia dice que nosotros existimos como luz para que los hombres vean que nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Dios. El evangelio no es un método, no es un proceso. El evangelio no es una planificación. El evangelio es vivir y hablar de lo que nosotros somos y lo que el Señor ha hecho en nosotros. El tipo de fruto, entonces, hermanos, es fuertemente ligado al camino. Si uno escoge el camino espacioso, es imposible dar buenos frutos. Y si uno escoge, y escúchenme, si uno escoge la puerta estrecha y sigue el camino angosto, es imposible dar malos frutos. Entonces yo quiero tocar Juan 15. Porque hay muchos que confiesan que Cristo es mi camino. Ellos conocen Juan 14:6. Pero Juan 14 se sigue por capítulo 15. Y todos están en la misma noche. Juan 14, Juan 15, Juan 16 y Juan 17 pasan en un periodo de horas. Cristo dijo, yo soy el camino. ¿Y cuántas veces en Costa Rica vemos en piedras, árboles, postes? Juan 14:6. Yo no sé quién es la iglesia que va pintando en cada piedra en Costa Rica. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Hay muchos que dicen que están en el camino, pero Juan 15 nos dice si estamos en el camino. ¿Qué dice Juan 15? Vamos a pasar un tiempo aquí esta noche. Cristo dijo, es un pasaje que hemos visto varias veces, yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Hay varias conclusiones que yo quiero sacar. Número 1, cada pámpano que está en él lleva fruto. No hay duda. Cristo lo dice en versículo 5. Cada fruto, el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. Una pregunta, ¿es posible que un cristiano esté totalmente ausente de fruto? Según la Biblia, no. Si Cristo está en uno, hay fruto. Hay fruto. Ahora, ¿cuántos en Costa Rica dicen, Cristo vive en mí, pero ni tengo ganas para las cosas de Dios y no he tenido ganas por años? Cada pámpano que está en él lleva mucho fruto. Cada pámpano que no permanece en él no lleva fruto y será echado en fuego. Si no hay fruto, uno no está en Cristo. Y hay un juicio por no llevar fruto. Ahora, el asunto o la garantía de esto tiene que ver con unas cosas. Número 1, el fruto para el cristiano es garantizado. Ningún pámpano en la vid se corta para ser quemado. Dios no necesita leña. Él no va a desperdiciar un pámpano que está en Cristo. Él tal vez la podará para que lleve más fruto, porque Dios desea mucho fruto. Dios no se contenta con el fruto que yo estoy dando en este momento. Yo puedo garantizarles algo. Si el Señor tarda y si yo pertenezco a Cristo, Dios va a podarme para que yo dé más fruto. Yo no sé si ustedes han tenido que podar plantas. ¿Hay alguien que sabe podar? Hermana Carmen probablemente sabe podar plantas. Cuando yo trabajaba, yo era un jardinero. Nunca les he contado de ese trabajo, pero nosotros trabajamos para una de las familias más ricas de los Estados Unidos. ¿Okay? Hay una lista de 400 familias en los Estados Unidos que son las más ricas del mundo. Y nosotros tuvimos la suerte de trabajar para ellos. Y yo era el jardinero. Y ellos tuvieron un palo de manzana que crecía a la par de una pared. Era lindísima. El tronco salía así y después 2 ramas aquí, 2 ramas aquí y 2 ramas aquí. Y la señora me enseñó a podar esa planta. Y para podar la planta yo tenía que pasar tiempo todos los días. Pero ¿cuál fue el truco para podar? Nunca cortar mucho. Nunca cortar mucho. Uno tenía que
cuidadosamente cortar y guiar la planta para que siguiera la dirección que ella quería. Y yo estaba tan orgulloso de esa planta y además daba fruto, daba manzanas. Nunca probé una manzana de esas manzanas. Pero déjame decirles algo. El fruto es garantizado porque el Padre es el labrador. Yo no soy el labrador, hermanos. Su pastor no es el labrador. No es mi responsabilidad formar fruto en ustedes. Dios es el labrador. Y qué buen labrador es. Él no va a permitirnos sufrir más que la cuenta. Él sabe lo que nosotros podemos tolerar y nunca va a cortarnos más de la cuenta. Es un labrador sumamente sabio. Él es el creador de la planta. Él es el creador de la viña. Y la Biblia dice que nosotros existimos dentro de la viña o dentro de la vid, porque bendito sea nuestro Dios que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando nosotros hablamos de nuestra salvación, que nunca se equivoquen pensando que nosotros somos salvos porque Cristo nos escogió. ¿Sabe quién nos escogió? El Padre. El Padre nos escogió. Hay muchos que piensan, el Padre es muy fuerte, muy bravo, y Cristo es muy tranquilo, y el Espíritu Santo, Él es mucho más tranquilo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó ¿quién? Dios. Ay, hermanos, Dios es ¿qué? Amor. Él no va a permitirles sufrir más de la cuenta. El fruto es garantizado tanto por la calidad de la planta, no del pámpano. Una rama no crece por la fuerza de la rama, crece porque pertenece o está ligado al tronco, ¿verdad? El tronco echa sus raíces para sacar, para chupar los nutrientes. Cristo es la vid, Él es el tronco. Entonces nosotros tenemos garantía de fruto porque tenemos un buen labrador, pero nosotros tenemos una planta perfecta. Cristo es la planta perfecta. Él es exitoso en todo lo que Él hace. Yo quiero que nosotros veamos dos pasajes en Isaías que hablan de esta planta. Isaías 60 y 61. Isaiah 60 and 61. We're talking about fruit bearing, and I think you'll enjoy these two verses. Isaiah 60, and Mr. Hinkle, forgive me, I can't translate this. We're trying to sum up this Sermon on the Mount that we've been in for about a year and a half. Okay. Isaías 60, 21. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. ¿Cuál es el fin de este plantío hecho por Dios? Su gloria. Su gloria. ¿Se acuerdan ustedes lo que Isaías dice acerca de la gloria de Dios? Él dice en capítulo 48, versículos 9, él dice, por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí yo te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción por mí. Por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Dios toma seriamente su gloria. Él ama su gloria. Por eso nosotros sabemos que Él tendrá éxito. Pero Isaías 61:3, Él dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia.
árboles de justicia seremos nosotros llamados. Somos llamados árboles de justicia. Entonces, ¿qué tipo de fruto debemos dar? Buen fruto, fruto de justicia. La Biblia dice, plantío de Jehová para gloria suya. Hermanos, se dice plantío, plantación de Dios. Él nos sembró y por eso el buen sembrador sabe dónde sembrar la buena semilla para que caiga en buena tierra. Entonces, el fruto es garantizado. Número 2, uno sabe si pertenece en Cristo si es habitualmente obediente a sus mandamientos. Escúchenme bien, esto es importante. Tal vez unos están pensando, ok, hermano, deme un examen, una prueba para saber si yo pertenezco a Cristo. Pues Juan 15, versículo 9, por favor. Juan 15, 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál fue la posibilidad de que Cristo no obedeciera 100% de los mandamientos de Dios? 0. Imposible. Él vino para hacer la voluntad de su Padre. Ahora nosotros tenemos el mismo propósito. Él dice aquí, así como yo hago esto, mi plantación hará esto. Ellos serán obedientes. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O también versículo 14, vosotros sois mis amigos. Ay, qué bonito. No. Hay una cláusula, hay una condición. Yo temo decirles, pero no todos necesariamente aquí esta noche son amigos de Dios. ¿Cuál es la condición? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Que me escuchen, hermanos. Esta idea que una persona puede empezar bien en la vida cristiana y terminar bastante mal, no es bíblico. ¿Cuántas veces hemos visto en los primeros versículos permanecer? Y ahora Cristo dijo, vosotros no me elegisteis a mí. En verdad, ¿por qué es usted cristiano? Porque Dios le escogió. No lo entiendo, ni voy a intentar entenderlo. La Biblia me dice, Dios me eligió. No porque yo era bueno, no porque yo tenía mucho para ofrecer. Dios elige a los débiles. Que nadie se jacte por su elección. La elección en la Biblia nunca se presenta como algo de jactarse. Hay unos que han dicho que los calvinistas, los que enseñan estas doctrinas de la elección, son egoístas. Hasta el momento no he conocido a ningún calvinista que sea egoísta. Al creer en la elección es una de las cosas más humillantes que hay. Dios, a pesar de mi comportamiento, me eligió a mí. Me dio vida cuando yo estuve muerto en mis delitos y mis pecados. Yo no puedo jactarme en esas cosas, pero sí puedo gloriar en mi Dios. Sí puedo darle gloria y honra por mi elección. La Biblia dice, ¿y cuál es el propósito? Para que vayáis y llevéis fruto. Y finalmente, un pámpano que no da fruto
no glorifica a Dios. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un pámpano que no da fruto no glorifica a Dios. Ahora, nosotros tenemos una tarea esta noche y tenemos 10 minutos y aún los hinkles pueden participar. You guys can participate in this. This is going to be fun. We got 10 minutes, okay? 10 minutos y vamos a salir. Una hermana me preguntó, hermano, ¿cuál es el fruto que yo debo dar? ¿Estamos hablando de almas? What is the fruit that I ought to be giving? Are we talking about souls? Are we talking about winning people to the Lord? Talking about evangelism. Estamos hablando de evangelismo, que nosotros ganamos almas todos los días. ¿Qué es el fruto? ¿Hay alguien que se acuerda de lo que nosotros vimos en la mañana? ¿Cuál es el fruto? Según el contexto de Mateo 5, 6 y 7, ¿cuál es el fruto? What's the fruit? What's the fruit that we should be giving? According to the context of Matthew 7, 15 through 20. What's the fruit? Anybody? No importa. Sí, pero ¿cuál es el fruto? Si él dice yo debo dar fruto, if he says I ought to be giving fruit, what's the fruit? Okay, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Según lo que nosotros hemos estudiado, y yo lo dije en la mañana, ¿cuál es el fruto que debemos dar? Ok, que glorifiquemos a Dios, eso es bien. Ok. Debemos buscar otros pasajes para ver el fruto, o podemos ver el fruto en Mateo. Todo lo anterior, porque nosotros estamos concluyendo el Sermón del Monte. The fruit is the Sermon on the Mount. El fruto es el Sermón del Monte. El fruto es el Sermón del Monte. Entonces, we have a tarea. Porque cuando nosotros pensamos en fruto, when we think of fruit, we think of Gálatas 5, 22 a 23. El fruto de Espíritu. El fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el propósito del Espíritu? What's the goal of the Spirit? ¿Cuál es el propósito? What's the goal? Okay. But he came to, el Espíritu Santo vino para recordarnos, enseñarnos. He came to teach, to remind us everything that Christ had taught. El propósito del Espíritu Santo no fue para glorificarse a sí mismo. El propósito del Espíritu Santo es enseñarnos lo que Cristo enseñó. Él no hablará nuevas cosas. The Holy Spirit never reveals new things. He always reveals old things. He reminds us old things. Entonces, esta es la tarea. Vamos a hacerlo rápidamente. Y después tengo un comentario final. ¿Ok? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Fruit of the Spirit, en español. ¿Ok? ¿Cuál es? No. El fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz. Muy bien, muy bien. Esta es la tarea, rápidamente. ¿Vemos amor en el Sermón del Monte? Yo quiero versículos, quiero citas. Do we see love in the Sermon on the Mount? You guys can do this. I mean, you can help. All that I need is references for any of these fruits. Okay, Stevie, you can help them. But if they want to give me the thing, it's just... Okay, but we need within the Sermon on the Mount. Okay? Se enseña Gálatas 5, 22 y 23 en el Sermón del Monte. Rápidamente, hermanos. Trate este... Ok, hermana. Ok. Ok, ¿cuál es la cita? 44. ¿Qué más? 46. Ok, 6:5.
¿Ok? Versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar. ¿Ok? Pues estamos buscando dentro del Sermón del Monte. Y también, ¿qué? 6:24. ¿Qué dice 6:24? ¿Ok? Porque amará al uno. ¿Habla la Biblia del amor? ¿Habla este sermón del amor? Claro que sí. ¿Ok? ¿Habla este pasaje de gozo? ¿Dónde? 5:12. Regocijaos. ¿Cuándo? Cuando somos perseguidos. Regocijaos. ¿Qué más? Una palabra repetida 9 veces o 10 veces. Bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurado? Dichosos, felices, gozosos. Ay, sí, hermanos, este sermón me habla mucho de gozo. Me habla este sermón acerca de la paz. Sí, versículo 9, excelente. Bienaventurados los pacificadores. La paz. Excelente, él está aprendiendo el español. Amén. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, paciencia, pero vamos a ver paciencia en un momento. Excelente, hermano, excelente. La Biblia dice, no os afanéis. ¿Se acuerdan ustedes de Filipenses 4, 6 y 7? Él dice, pues, este pasaje vale la pena de ver. If you guys want to look at Philippians 4, 6 and 7. Por nada estéis afanosos, ¿verdad? Ok, por nada estéis afanosos. Entonces, ¿cómo podemos vencer la ansiedad? Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros, ¿qué? Corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay una cosa que nosotros sabemos cuando una persona anda afanada. No tiene la paz de Dios. When a person walks around worrying, there's one thing that we know. The peace of God is not in that person. It's impossible. Okay? Vemos nosotros paciencia enseñado aquí. La palabra nunca aparece. ¿Qué? ¿Cuáles? Ok, muy bien. Sí, que nosotros no nos enojemos. ¿Ok? Que nosotros seamos pacientes, que nosotros perdonamos. ¿Sabe lo que revela el perdón? El perdón revela paciencia. Hermano, ¿dónde saca usted eso? Pues Joel nos leyó un pasaje, Colosenses 3. Colosenses 3. Hermanos, estoy tratando de apurarme, pero este es bonito. Ustedes pueden terminar esta tarea en la casa. Ok, ustedes podrían terminar, es bonito. Y va a cimentar el sermón del monte en sus corazones. Versículos 12 y 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a los otros y perdonándoos unos a los otros. ¿Ok? ¿Habla la Biblia de benignidad en el Sermón del Monte? Claro. ¿Hay alguien que puede pensar siendo benignos? ¿Cómo les parece versículo 12 de capítulo 7? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Benignos. Bondad, ¿habla la Biblia de bondad? Claro que sí. E incluso la palabra casi se usa en versículos 45 al 48. ¿Es Dios bondadoso? Una pregunta, ¿es bondadoso con todos?
¿Es bondadoso con todos? Is God good to everyone? Sí. La Biblia dice que Él lo hace llover. Él lo hace llover sobre quiénes. He makes it to rain upon the just and the unjust. Es un Dios bondadoso. Ahora, no es juguetón. We don't play with them. Don't mess around with them. There is a judgment. Hay un juicio. Yo quiero que ellos aprendan algo. ¿Habla la Biblia de la fe? ¿O el sermón del monte de la fe? Claro que sí. Mansedumbre. ¿Hay alguien que puede encontrar mansedumbre aquí? Excelente. ¿Qué dice? Bienaventurados los mansos, los que practican mansedumbre. Nosotros no vimos fe, pero el sermón del monte está lleno de hablar de fe. ¿Regocijaos cuándo? Cuando estáis en pruebas, perseguidos, sabiendo que grande es vuestro ¿qué? Galardón. Hebreos 11:6, ¿qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que creer dos cosas. ¿Qué? Que Él es y que Él es galardonador. Este mensaje está lleno de hablar de fe. Una persona que no se afana, que invierte en las cosas celestiales, que invierte su tiempo, su plata, su todo, es una persona que tiene fe. ¿Habla la Biblia de templanza o digamos la palabra es dominio propio? Sí. Esos versículos de no enojarse, no adulterar, sacar el ojo. Pero hermanos, y eso es importante, y yo voy a concluir con esto. And this is important, and I'm going to translate for you guys too. Can we separate? ¿Podemos separar estos frutos del Espíritu de sembrar la palabra en los corazones de los hombres? Can we separate the fruits of the Spirit from sowing the seed in the hearts of people? La respuesta es no. Hay muchos que dicen, yo soy buen cristiano, yo tengo los frutos del Espíritu, pero nunca he ganado ninguna alma. Pues hermanos, tenemos un problema. ¿Cuál fue el motivo de venir Jesucristo? Ya lo hemos dicho. ¿Por qué vino? Para glorificar a su Padre. Muy bien. En Juan 17, Él dijo, Padre, la hora ha llegado para que el Hijo sea glorificado. Glorifícate a ti mismo y glorifícame a mí. He cumplido lo que tú me diste. He revelado tu palabra a los que tú me diste. Léalo. Juan 17, 1 al 4. Ahora, ¿cómo es glorificado el Padre? Juan 15, 8. How is the Father glorified then? Que nosotros llevemos fruto, that we give fruit. ¿Y cuál es el fruto que Cristo tiene en mente? Pues con este versículo vamos a concluir. John 12, 24. Juan 12, 24. Hermanos, ustedes no saben, ni saben cuánto más tengo. Yo tengo mucho más. Pero, vamos a concluir. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, ¿quién es el grano de trigo? Cristo es el grano de trigo. Y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Por qué existimos nosotros entonces? Why do we exist? Para glorificar a nuestro Padre. ¿Cómo glorificamos a nuestro Padre? Al llevar mucho fruto. Tercera pregunta, y muy importante. ¿Tenemos nosotros la misma misión que Cristo tuvo? La respuesta es sí. Como me ha enviado el Padre a mí, así os envío a vosotros. Para que vayáis
y llevéis mucho fruto. Hermanos, si nosotros vivimos como debemos, Dios puede bendecir nuestro sembrar. Él puede dar fruto. Hermanos, debemos sembrar la palabra de Dios en los corazones de los hombres. Y con eso seremos despedidos. En verdad tengo mucho aquí. ¿Qué? Sí, pues tengo unos gringos que no entienden casi nada. ¿Okay? Sin embargo, Richard nos dio Mateo 5:9. ¿Okay? He gave us Matthew 5:9. Good job. Puestos de pie, por favor. Ojalá que ustedes hayan aprendido. ¿Puedo darles una tarea? Para los que no están en el instituto, estudien los frutos del Espíritu hallados en Gálatas 5, 22 al 23 y ver cómo se manifiesta en el Sermón del Monte y ver el énfasis en el Sermón del Monte sobre el evangelismo. Las dos cosas andan ligadas. No podemos decir que somos una buena iglesia si nosotros no estamos dando fruto y estamos hablando de almas. Que oremos por almas. Que oremos, hermanos, por almas. Nuestro Santo Padre, muchas gracias por tu palabra. Señor, gracias por ser un Dios, un Padre celestial, que es el labrador perfecto, que nos conoce, que sabe cuánto podemos aguantar. Y Señor, tú estás podando a muchos de nosotros. Y a veces, Señor, nosotros no nos sentimos cómodos, pero sabemos que tú estás haciendo tu voluntad para que nosotros llevemos mucho fruto y para que nuestro fruto permanezca, Señor. Entonces nosotros decimos con mucho amor y con corazones dispuestos, Señor, que sigas haciendo la obra que tú has empezado en nosotros y que tú produzcas fruto para ti mismo y fruto que te glorifica y que los hombres vean nuestro fruto para que ellos te sigan a ti, para que ellos conviertan de sus malos caminos, para que ellos se arrepientan y para que ellos te conozcan, Dios. Gracias por el Señor Jesucristo, que es la vid verdadera. Y gracias que nosotros formamos parte y nosotros tenemos nuestra vida juntamente con la vid, que nosotros pertenecemos a Él. Gracias por la vida que es nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, Señor, nosotros te pedimos que tú nos ayudes a permanecer en Él, para que nosotros en verdad seamos lo que nosotros decimos. Te damos gracias por gracia, porque nosotros sabemos que nuestros frutos no nos salvan, sino son los resultados de una vida cambiada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces te damos gracias porque para ti, Señor, es la gloria y la honra. Ahora en esta semana, Señor, que nosotros vivamos como luz, que nosotros practiquemos el Sermón del Monte, para que el mundo sepa que nosotros somos tu pueblo. En tu nombre nosotros te lo pedimos. Amén.